Revisaremos uno de los proyectos que más debate generó en la primera parte del año 2016. Hablamos de la reforma laboral. También recordaremos lo ocurrido en los primeros meses de este año con el llamado boom de algas que generó alarma en la zona sur de nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de resúmenes de Senado al Día que hemos elaborado para este mes de febrero, donde muchos se encuentran de vacaciones, donde iremos recopilando diversos proyectos y temas que fuimos analizando en nuestro programa que tienen corte ciudadano. Comenzamos el repaso en el mes de marzo, el primer mes del año legislativo, y es que hubo varios temas ahí que llamaron la atención. El primero de ellos fue la tramitación de la llamada reforma laboral, un proyecto que fue arduamente debatido en la Comisión de Trabajo y que marcó el debate en las primeras semanas del mes de marzo. Este proyecto tenía varios aspectos que significaban una reforma importante a lo que es el mundo laboral el día de hoy, como por ejemplo la ampliación de cobertura de algunos de los beneficios de los afiliados a sindicatos. También teníamos lo que tiene que ver con la ampliación de materias para negociar colectivamente el piso de la negociación de pactos sobre condiciones especiales de trabajo. También garantiza la representación de las mujeres en los directorios de los sindicatos. Son algunos de los puntos que fueron visados en la tramitación de este proyecto. Pero también tuvo una parte de su tramitación en el Tribunal Constitucional, donde finalmente fue declarada como inconstitucional la titularidad sindical y la extensión de beneficios a los nuevos afiliados. Conoceremos más de lo que fue la tramitación de este proyecto de ley en la referida Comisión de Trabajo y Previsión Social, como también en la sala del Senado, en el siguiente especial de Senado al Día que repasamos a continuación. Seguimos en Senado al Día repasando parte de la actualidad también de los proyectos que han sido vistos en las primeras sesiones ordinarias de este nuevo año legislativo, y nos detenemos en la reforma laboral porque el próximo 5 de abril la Comisión Mixta de Senadores y Diputados zanjará las diferencias respecto al proyecto de reforma laboral con el cual comenzó este año legislativo y que luego fue visto en la Cámara de Diputados. Las diferencias que ahí surgieron obviamente serán resueltas en esta comisión mixta que estará compuesta por los integrantes de las comisiones de trabajo de ambas cámaras. Los detalles de lo que se viene en el trabajo legislativo sobre este proyecto de ley los conocemos en la siguiente nota. El proyecto de reforma laboral no pudo eludir su escenario más inminente, la comisión mixta. Durante las últimas semanas, el Ejecutivo confeccionó un acuerdo final para aprobar determinados elementos en la discusión de tercer trámite en la Cámara de Diputados y dejar los temas en discrepancias para la comisión mixta. En su paso por el Senado, la iniciativa que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones en el Código del Trabajo, dio luz verde a los artículos relacionados con la titularidad sindical, la extensión de beneficios y el concepto de huelga. Asimismo, se rechazó la obligación de negociar con los sindicatos interempresas. Por otro lado, se despacharon los temas relativos a la formación e información de los pactos, negociación de federaciones y las normas transitorias. Así reaccionaban los senadores ante el primer paso de esta reforma. Intensas jornadas, largos debates, hemos escuchado a todos los sectores. Creo que no ha quedado nadie sin escuchar, tanto en las oficinas del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Trabajo, la propia Presidenta de la República, con los distintos gremios, dirigentes sindicales, a los parlamentarios. Y hoy día podemos decir con satisfacción que hemos aprobado los ejes y las partes más importantes de este proyecto de ley. Titularidad sindical, extensión de beneficios, la huelga efectiva, los pactos de adaptabilidad. Creo que esos son temas centrales del proyecto. Y no voy a entrar al detalle de todas las otras cosas que se han aprobado, muchas por unanimidad, todas con gran debate, y creo que tenemos la satisfacción de haber tenido un tono en general respetuoso de todos los sectores. Hoy es un día histórico. Hoy en nuestro país se ha establecido la titularidad sindical, extensión de beneficios, que es un principal pilar de esta reforma, y por otro, una definición de huelga efectiva, sin reemplazos. Estos dos son los dos ejes fundamentales de esta reforma. Por cierto, tenemos muchos la convicción, y así lo planteó la ministra de Trabajo, y así está en la jurisprudencia, de que cuando a uno no lo pueden cambiar de lugar,
ni de función cuando hay una huelga. Me refiero a los trabajadores que siguen trabajando. Lo que también está garantizado es que no hay reemplazo interno. Es decir, tenemos huelga efectiva sin reemplazo interno o externo, y eso es muy importante. Esta sigue siendo una mala reforma laboral que le va a causar daño al empleo y al crecimiento de la economía, que en este minuto pasa por un muy mal momento y tiene un pronóstico aún peor. En todo caso, hemos logrado aminorar algunos impactos negativos al permitir que la negociación interempresa no afecte a las microempresas y a las pymes, porque tal cual estaba planteada en la fórmula voluntaria y con otros aditamentos, era un daño letal para las micro y pequeñas empresas en Chile. Afortunadamente hemos avanzado en eso. Pero en su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados se rechazaron algunos puntos que tendrán que ser zanjados por la comisión mixta. Hablamos de la huelga pacífica, la negociación interempresa, negociación semirregulada y derecho a información que se le entrega a los sindicatos en el marco de una negociación. Se entiende por huelga pacífica el punto que establece que la negociación colectiva deberá desarrollarse de manera pacífica entre las partes conforme lo establecido el artículo 290 del Código Laboral. Incurrirá en pacto desleal o antisindical el empleador que ejerza fuerza física o moral en los trabajadores involucrados en la huelga durante el proceso de negociación colectiva. Según señala el proyecto, se entiende por negociación interempresa el derecho a negociación de estos sindicatos y establece requisitos para su conformación. A su vez, se fija obligación del empleador de negociar con este tipo de organización, fijando condiciones de acuerdo al tamaño de la empresa. Otro punto controversial en el debate es la negociación semirreglada. Este punto establece que los trabajadores se mantendrán afectos al acuerdo del grupo negociador del que sean parte hasta el término de su vigencia. Además, se deberá discutir sobre la enmienda que establece el derecho de información, que eliminaba la planilla de remuneraciones pagadas a todos los trabajadores afiliados a la organización requiriente, desagregada por haberes, con el detalle de fecha de nacimiento, ingreso a la empresa y cargo o función desempeñada de la información que debería entregarse a los sindicatos en el marco de una negociación. Estos puntos serán claves en el debate de la Comisión Mixta el próximo 5 de abril. Esta instancia legislativa quedó conformada por 5 senadores de la Comisión de Trabajo del Senado. Hablamos de Carolina Goich, de Juan Pablo Letelier, de la senadora Adriana Muñoz, el senador Andrés Alaman y el senador Hernán Larraín. Los diputados, en tanto, serán conformados por el diputado Patricio Melero, el diputado Patricio Vallespín, Nicolás Monkever, también el diputado Osvaldo Andrade y Lautaro Carmona. El proyecto finalmente, y tras lo que fue la pronunciación del Tribunal Constitucional, fue promulgado por la Presidenta de la República, un proyecto que también tuvo varias dificultades antes de ser promulgado. Seguimos repasando los temas que marcaron el primer mes del año legislativo, hablamos de marzo, y este tiene que ver con un tema netamente de corte ciudadano. Se registró a comienzos de año, tuvo que ver con una crisis de marea roja que fue generada por un bloom de algas, las temperaturas, también la sobreexplotación de los salmones, específicamente la sobrepoblación de los mismos en sus diferentes colonias, generaron un microclima proclive para lo que es la creación de la marea roja, de una intoxicación masiva de peces que finalmente derivó en este bloom de algas que afectó a los salmones a comienzos de año. Después estos mismos generaron diversos problemas, sobre todo en la Isla Grande de Chiloé, un tema que fue recogido por la Comisión de Medio Ambiente en el mes de marzo, la cual dedicó diversas sesiones a esta temática, invitando a las autoridades, a los representantes del Ejecutivo y también a los pescadores y también, sobre todo, a los ciudadanos. Escuchamos y repasamos a continuación lo que fue este especial que elaboramos a comienzos del año legislativo con el tema del bloom de algas y lo que ocurrió en el trabajo legislativo, tanto en la Comisión de Medio Ambiente como en el Senado, a continuación. Una crisis que ha afectado a la salmonicultura en las últimas semanas. Nos referimos a la situación del salmón en nuestro país, específicamente en el sur de Chile, en el seno del Reloncaví, en la zona norte de Chiloé y también en la región de los lagos, lugares donde se encuentran los cultivos de esta especie.
Una industria cuya expansión ha permitido que Chile incluso sea uno de los mayores productores de salmón a nivel mundial, situándose detrás de Noruega, el mayor productor de salmón en el mundo. Para ir contextualizando lo ocurrido durante estos meses, vemos la siguiente gráfica que nos explica lo sucedido desde enero de este año, cuando las primeras compañías entregan los antecedentes que el bloom de algas o esta proliferación explosiva de algas en el mar haya sido producido por el material orgánico de los propios peces y que genera el ambiente necesario para la creación de estas microalgas que consumen el oxígeno disponible en los cautiverios, llevando así a la muerte de los peces. El 22 de febrero recién pasado, el Servicio Nacional de Pesca, el Cernapesca, decretó emergencia sobre esta situación, lo que significó turnos de 24 horas, además del trabajo especializado entre el Cernapesca y las compañías para poder eliminar la mortandad de peces, que a esa fecha estaba cerca de las 30.000 toneladas de salmones, los cuales en su mayoría han sido vertidas al mar a 140 kilómetros de tierra firme. Todo este procedimiento se ha regido por el Protocolo de Londres, el cual establece normas sanitarias y de seguridad para estos fines. En el presente mes de marzo se estableció la cifra de 38.300 toneladas de salmones son las que han sido afectadas por este bloom de algas, más de 24 millones de peces. Esto obviamente hace que se mantengan los protocolos para poder eliminar la mortandad de los peces en una situación que se ha ido deteniendo en las últimas semanas. No obstante, eso sí, el problema hoy día radica en cómo eliminar los peces muertos, tanto los que se encuentran en tierra firme como también en el fondo del mar. En la siguiente gráfica comparamos el escenario que dejó el virus ISA, que afectó a esta industria entre los años 2007 a 2011, y el bloom o explosivo aumento de algas en el mar que comenzó en enero de este año y que se mantiene hasta la fecha. El profesor experto en acuicultura, Fredrik Kivengue, señaló que entre 2007 y 2011, por causa del virus ISA, fueron más de 240.000 toneladas de peces las afectadas, dejando pérdidas por millones de dólares año tras año, lo que se cuantificó al final de la crisis en más de 1.000 millones de dólares, a lo menos las pérdidas para la industria tras la crisis del virus ISA. Un virus que estuvo en proliferación durante 4 años, afectando a la industria salmonera. Si nos detenemos en el bloom de algas o explosiva proliferación de algas en el ecosistema marino de nuestro país, en cerca de 3 meses son 38.300 toneladas de peces, cerca de 24 millones de salmones los que han sido afectados por esta crisis. Si bien uno puede comparar las cifras y decir el virus ISA dejó un daño más grande en la industria del salmón, debemos considerar el espacio de tiempo que se ha utilizado. 4 años fue lo que duró la proliferación del virus ISA y apenas 3 meses y se sigue contabilizando este bloom o explosiva proliferación de algas en el mar de nuestro país. Durante la última sala de sesiones del Senado, el legislador Alejandro Navarro hizo uso de la palabra en la hora de incidentes y se refirió respecto a la situación del salmón y la crisis que está enfrentando esta industria. Así comentaba el senador los motivos por los cuales este bloom de algas ha afectado a esta industria muy importante para nuestro país y lo escuchamos a continuación. En términos muy simples, le ha afectado la capacidad respiratoria, lo que ha provocado su muerte de manera inmediata, señalándome de que centros completos tenían una mortandad de salmones en menos de 6 horas, completos, todas las jaulas con salmones fallecidos, es decir, que se iban al fondo, arrastrando las jaulas, dado el peso, al fondo del lugar donde estaban instaladas. Estamos en una crisis y no al final de la misma. La proliferación del alga se ha debido, de acuerdo a los informes científicos, por las condiciones de temperatura, pero donde también ha contribuido la condición ya no de barrios salmoneros, que fue la ley que aprobamos, sino que más bien son CITES, donde hay hacinamiento completo. Yo quiero señalar de que estas cifras tienen que ser aclaradas. La reglamentación exige un máximo de 17 kilos de salmón por metro cúbico, exige una definición de cuánto pesaban los salmones al momento de producirse esta mortandad. Las cifras también son variables, si esos salmones pesaban 1,6 kilos, 2,3 kilos, porque es la única manera de poder determinar cuál es la biomasa de salmón
que se vio afectada y poder aclarar cuánta biomasa ha sido sacada en naves para ser depositada a 75 millas náuticas, como nos informara el intendente de la 10ª región. Una situación que tiene diferentes aristas que se han visto afectadas. Comenzamos obviamente con lo que tiene que ver directamente la industria, los peces que mueren y que obviamente no pueden ser comercializados y por tanto esto genera pérdidas. Esto a su vez genera que haya una menor demanda de mano de obra, por tanto las personas que trabajan en la industria del salmón se ven afectadas y sus empleos por lo mismo. También se ve afectada la economía de las regiones y el medio ambiente, en especial el fondo marino y también lo que tiene relación con tierra firme. Muchas de estas especies están hoy en tierra firme y obviamente esto produce una pequeña crisis medioambiental. Son aspectos obviamente que fueron abordados en las comisiones que han ido trabajando durante este mes de marzo, conociendo y recabando los antecedentes necesarios, sobre todo de quienes trabajan en la industria del salmón. A continuación, escuchamos a Viviana Cabello y Soledad Sorzano. Ambas son integrantes de la industria salmonera, gerentes técnicos, tanto de lo que tiene que ver con las redes de la región de Aysén, como también de la industria del salmón. Y ellas explicaron ante las comisiones en su momento de medio ambiente y de economía cuáles son los alcances, tanto medioambientales como económicos, de la crisis del salmón, y las escuchamos a continuación. Los daños en tierra es más fácil verlos, visualizarlos, debido a que nosotros tenemos el residuo ahí en tierra. Pudimos exponer las redes en las condiciones que están llegando, en las condiciones que se va al mar, lo que puede llegar a pesar una red recién instalada en un centro de cultivo, una pecera aproximadamente 900 kilos y puede llegar a salir hasta sobre los 7.000 kilos. Entonces podemos visualizar esa cantidad de residuos que sí quedan en la tierra y que en el mar lamentablemente no se pueden apreciar. Ya, entonces, desde ese punto de vista, sí es más fácil poder visualizar la parte tierra y más aún la población se ha podido percatar por el gran problema de los olores que ha generado el retiro de estos residuos, especialmente cuando las redes han salido del fondo marino, o sea, cuando han sido posadas. Cuando una red es aposada, cuando tiene tal cantidad de residuos que simplemente una grúa no se la puede, o por riesgos del mismo buzo que trabaja en el área, se corta y se va a fondo. El exceso de permanencia de las redes en el mar y por el lavado in situ indiscriminado que se hace en el mar acarreando gran cantidad de materia orgánica al fondo del mar, estamos hablando de cientos de miles de toneladas, 70.000 toneladas año, multiplique eso por año, toda esa materia orgánica se va acumulando en el fondo del mar y va dañando la biodiversidad, va dañando la actividad de los talleres de redes, va dañando la actividad salmonera al generar exceso de sedimentos y residuos que terminan por rebotar a la propia industria, digamos, porque digamos, nadie puede sanamente pensar que ensuciar la alfombra debajo de su casa es sano, digamos. Y eso es lo que está pasando hoy día con la industria salmonera. Como bien lo decíamos, esta crisis del salmón ha llegado a diferentes comisiones del Senado. Por mencionarles algunas, Medio Ambiente, la Comisión de Economía y también la Comisión de Desafíos del Futuro han abordado esta problemática y obviamente han tratado de adoptar medidas en su competencia para poder resolver esta situación que ha afectado a una de las industrias más pujantes de la economía nacional y que obviamente mantiene en un constante movimiento la mano de obra, sobre todo en el sur de nuestro país. Dentro de lo que pudimos recabar de los antecedentes que se han analizado en estas comisiones, pudimos conversar con el senador Antonio Horvath por la parte de la Comisión de Medio Ambiente, el senador Eugenio Tuma representando a la Comisión de Economía y el senador Guido Girardi, quien expuso respecto de la visión de la Comisión de Desafíos del Futuro y los temas que han abordado y cómo ellos van a enfrentar la situación del salmón en las respectivas comisiones. Los escuchamos a continuación. El hacinamiento, el que hubieran sobrepoblaciones de concesiones una al lado del otro, la contaminación de los mares, por las fecas, por los alimentos, de los alimentos que se da al salmón, el 80% va al fondo marino, se transforma en nitrógeno y en fósforo, que es el alimento de las algas, y crecen las algas, y al crecer las algas se consumen el oxígeno, y se mueren los mares, y se mueren los salmones. Si tú tienes salmones con la densidad que tienen esto, es como si yo pusiera
a 500 personas en una pieza y mantuviera ahí sus desechos y sus alimentos, les aseguro que a la semana estarían todos con infecciones de la piel, estafilococo, diarrea y otras. Y por lo tanto, los salmones se comportan igual que los seres humanos, tienen que tener desarrollos que sean sustentables, desarrollos que estén fundados en la ciencia, tienen que haber capacidad de carga. Y si tú miras una foto de donde están instaladas concesiones, es un gallinero, es decir, tiene unas sobrepoblaciones. Además se le aplica antibiótico de manera indiscriminada. Les doy un solo dato. En Chile se aplica más o menos, un poco menos de 500.000 kilos de antibiótico al año, que es un crimen, porque esos antibióticos hacen que las bacterias adquieran resistencia, después la resistencia la tenemos los seres humanos. ¿Por qué en Noruega, para una cantidad mayor de salmones, se usa solo 1.000 kilos y en Chile 500.000 kilos? O sea, algo pasa ahí. Y por lo tanto tenemos un problema de falta de ciencia, de falta de investigación para sustentar un desarrollo. Nosotros queremos que haya salmonicultura, pero que sea una salmonicultura que no se suicide, que no se destruya. A fin de hacer funcionar al aparato del Estado con distintos instrumentos, objeto de ir por una parte a mantener una industria que debe ser sustentable y está en duda dado esta crisis sanitaria, y al mismo tiempo tomar las medidas necesarias para incentivar el cumplimiento del pronto pago a los proveedores. ¿Estas herramientas pueden ser un proyecto de ley o pueden ser potenciar algunas de las herramientas que ya tiene el Estado? Yo se lo decía al subsecretario de que requeríamos nosotros de un patrocinio al Ejecutivo para un proyecto de ley, y vamos a estudiar a ver cómo lo hacemos en una moción o en un mensaje al Ejecutivo. Nosotros ahora vamos a ver un análisis comparado con otros países, como es el caso de Noruega, que tiene condiciones geográficas y fiordos y canales similares a los nuestros, y también con el Ministerio de Economía, para que esta situación se aborde con prevención. Hoy en día, con innovación, con investigación, uno puede modelar con cambio climático las realidades que van a ocurrir a futuro y anticiparse a estas crisis. Y por otro lado, que los servicios como el Cernapesca, que seguramente tienen algunas precariedades, actúen en consecuencia, porque aquí no hay una fiscalización ni una anticipación a los hechos, al revés de lo que ocurre, por ejemplo, en el Servicio Agrícola y Ganadero, que tiene obviamente muchos más años de experiencia, muchos más medios, pero estas crisis sanitarias también se manejan en la producción de aves, en la producción de porcinos y en otras actividades agrícolas ganaderas. Un tema que fue ampliamente debatido en la Comisión de Medio Ambiente y también por diversos senadores que mostraron su preocupación al respecto y que ha seguido generando obviamente discusiones tanto en la ciudadanía como también a nivel legislativo. De esta forma hemos repasado algunos de los temas que marcaron el primer mes del año legislativo. Hablamos de marzo. Si usted desea conocer más del trabajo de las diferentes comisiones, también repasar algún proyecto de ley, los invitamos a que visiten www.senado.cl. También pueden hacerlo visitando nuestro sitio web tv.senado.cl para que puedan revivir y descargar los contenidos de nuestro canal. De esta forma llegamos al final de este primer resumen de los especiales de Senado al Día. Los dejamos en compañía de la programación que hemos preparado para ustedes y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad.